Yo prefiero hablar de abajo, ya que tengo este aparatito. Bueno, la presentación fue bastante formal y yo quiero, comentarles desde dónde vamos a hacer esta presentación. Digamos, una de las cosas que dijo Guillermo cuando leyó el currículum es que yo era coordinador de una cátedra de la facultad, de una cátedra distinta a las otras cátedras, y es en este momento la única cátedra libre que tiene la facultad. Eso le da a esta cátedra objetivos, metodología y particularidades distintas, y desde ella vamos a tratar de hablar. Sí. Bueno, entonces muy rápidamente, ¿qué es una cátedra libre? Es una figura que contempla el estatuto universitario, el estatuto de las universidades públicas argentinas, o sea que es una figura que ya prácticamente está cumpliendo 100 años, porque es del año 1918, y se crea en el estatuto universitario como un medio para promover áreas de cultura y del saber que no tienen lugar específico en la currícula de las distintas carreras dictadas. En general, las currículas de nuestras carreras están organizadas por disciplinas y cada vez hay mayor cantidad de conocimientos que tienen que ver con la cultura o con la interdisciplinariedad y que no son adecuadamente contempladas en esas asignaturas. En el caso nuestro, la cátedra la crea la facultad hace un poquito más de 2 años, es la única cátedra libre, y la crea alrededor de una problemática que consideramos nosotros, por supuesto, como partícipes de este proyecto, pero también la facultad, como una problemática fundamental para la facultad, para los ingenieros agrónomos, para los ambientalistas, para los economistas, para los técnicos que salen en esta facultad, pero básicamente una problemática fundamental para la sociedad argentina. Entonces, vamos. En la historia del desarrollo, del concepto y de la problemática de desarrollo a nivel internacional, como que se pueden reconocer etapas o momentos que de alguna forma constituyen hitos, marcan un antes y un después. En este reconocimiento de cómo fue evolucionando el concepto de desarrollo a nivel internacional, hay como una primera etapa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de los 1940, en que desarrollo se asimilaba a crecimiento. Un país desarrollado era un país que crecía, que tenía un Producto Bruto Interno importante, un Producto Interno Bruto por habitante significativo, y ese concepto fue evolucionando a partir de que evidentemente eso no estaba reflejando lo que pasaba en el mundo. Como resultado de eso, los países más desarrollados eran aquellos países en que la distribución de la riqueza era realmente más lamentable. Entonces empezó a pensar que desarrollo no era solo crecimiento económico, Producto Bruto por habitante, sino que incluía otro tipo de variables. En el transcurso de 50 años prácticamente, ese concepto se fue enriqueciendo. Una década, la década de 1960, que fue la década del desarrollo en la historia de la humanidad, como consecuencia de una cantidad de cosas que quizás no se dieron por casualidad, nunca se dan por casualidad. Por ejemplo, cambios significativos en la Iglesia Católica, con 2 papas que transformaron la visión que tenía la Iglesia de lo que pasaba en el planeta y empezó a opinar críticamente con respecto al desarrollo, la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, oleadas en todo el mundo de reformas agrarias, etcétera, etcétera. Pero en la problemática internacional, recién en 1992, o sea, hace muy poquitito, desarrollo se comenzó a vincular con ambiente, con recursos naturales,
con cuidado y preservación de la biodiversidad, etc. O sea que hace muy poco que empezamos a vincular lo que le pasa a la vida de las sociedades, a la vida de las personas, con lo que le está pasando a los recursos naturales. Y 4 años después aparece en el debate internacional un nuevo concepto, que es el concepto de la soberanía alimentaria, que creemos que es un concepto que ha crecido rápidamente como idea, aunque no haya crecido significativamente lo que hemos avanzado al respecto, que plantea el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. El agua incluida, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada para toda la población. El momento en que esto se empieza a discutir a nivel internacional, 1996, es el primer momento en la historia de los organismos internacionales o multilaterales de cooperación que se reconoce que el problema del hambre o de la desnutrición a nivel mundial no tiene absolutamente nada que ver con la disponibilidad de alimentos, como veníamos diciendo hasta ese momento, sino que tiene que ver básicamente con un problema de acceso. Allí, desde la FAO básicamente, pero de todos los organismos internacionales de la órbita de Naciones Unidas y de muchos de nuestros estados, se empieza a incorporar la problemática de la seguridad alimentaria como derecho de las personas. Se vuelve a retomar lo que dijo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se crea en 1940, que el derecho a la alimentación es un derecho básico. Derecho básico de las personas es seguridad alimentaria, el derecho básico de los pueblos, nosotros lo entendemos como soberanía alimentaria. Bueno, el problema del hambre, de la desnutrición o cualquier tipo de problema que tenga que ver con la vida, con lo que pasa en la sociedad, seguramente tiene múltiples miradas. Nosotros utilizamos mucho en los cursos la vaquita que está ahí, porque entendemos que este dibujo que no es nuestro, que es original de Caloi de hace muchísimos años, a lo cual le hemos borrado lo que decía el dibujito porque nos parece más sugestivo, de alguna forma nos permite hacernos algunas preguntas. Así, la pregunta fundamental es ¿qué vemos en ese dibujo? ¿Qué está en el centro de ese dibujo? ¿No? ¿Y qué ve cada uno de los observadores en ese dibujo? Y cada uno ve de acuerdo al lugar donde está parado, ¿verdad? Que está parado de un lado ve la mancha negra y describirá a esa vaca como una vaca negra, y el que mira del otro lado la describirá como una vaca blanca. Y sin embargo, la vaca es negra y es blanca, es distinto a lo que ve cada uno. Si cada uno se pusiera en el lugar del otro, seguramente diría, ah, caramba, este es un poco distinto de lo que yo había visto antes. Más complejo, es diverso. Pero ese dibujo además sugiere otra cosa, que a veces estamos tan metidos en la realidad, tan sumergidos, que perdemos perspectiva en los análisis. Es decir, en este caso, los dos observadores de esa vaca, de ese problema, de esa realidad, están tan metidos que no tienen perspectiva. Bueno, a partir de esto, a nosotros nos parece fundamental reflexionar en que las realidades que estamos analizando son complejas, admiten diversas miradas, que nos cuesta ponernos en el lugar del otro,
y que es muy difícil entender lo que ocurre en un lugar determinado, en un momento determinado, si no logramos tener alguna perspectiva, ¿no? Si no logramos saber de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Bueno, con respecto al tema del hambre y de la alimentación, a nosotros nos parece que a esta altura hay temas que ya no tendríamos que estar discutiendo, pero que es necesario retomar y discutir porque están menos claras y son muchísimo menos conocidas de lo que muchos de nosotros desearíamos. Los muertos de hambre, los desnutridos, no son números o estadísticas. No podemos decir indiferentes que hay 800 o 900 mil millones de personas en el mundo que tienen hambre, o que hay, no sé, el 20 o el 25% de la población argentina que tiene problemas nutricionales importantes. Ese es un número, esa es una estadística, pero atrás de cada ese número, atrás de cada esa estadística, hay una persona, una familia, un niño, una esperanza, etc. Que el alimento no puede ser una mercancía más o un arma para la dominación. Y nosotros estamos acostumbrados a que el alimento sea un arma más, como puede ser un cañón, como puede ser el petróleo, como puede ser cualquier otro bien que sale del planeta. Y estamos hablando de un bien que es fundamental para que se pueda cumplir el principal derecho que tienen los seres humanos. Hablar de alimentos, alimentación, es más que sumar calorías, proteínas, grasas, vitaminas o minerales, es hablar de la vida, es hablar del trabajo decente, es hablar de la dignidad, es hablar de los derechos. Nos parece también que los pueblos que no pueden decidir quiénes producen, cómo producen, para qué producen los alimentos y quiénes los consumen, cómo los consumen, para qué los pueden acceder a ellos, están resignando su soberanía y al resignar la soberanía están resignando su futuro. Y finalmente, y algo que yo siento en particular con respecto a nuestra facultad, a mí me parece que es absoluta y definitivamente insostenible desde el punto de vista científico que el problema del hambre en el mundo se debe a la falta de alimentos. Por eso consideramos que es un problema político y Argentina es un buen ejemplo de ello. Nos sobran recursos naturales, nos sobran capacidades, nos sobran conocimientos técnicos, nos sobra equipamiento, no estamos viviendo o saliendo de una catástrofe terrible, de una gran guerra, y sin embargo, si uno mira los últimos 100 años de la historia argentina, hubo momentos en la historia argentina en que el 20 o 30% de la población, y en algunos casos más, tuvo serios problemas alimentarios. O sea, que un país excedentario en la producción de alimentos, siempre una parte significativa de su población tuvo problemas alimentarios. Y si uno mirara a Brasil o alguno de los países vecinos, podría decir exactamente lo mismo. No es por falta de recursos, no es por falta de capacidades, este es un tema que tiene que ver con las políticas. Ahora. Bueno, salteo una filmina que tiene que ver, presentaba, eso que supongo que les queda, para los que quieran revisarlo, el círculo del hambre, va a decir una graficación del impacto que tiene, cómo se va conformando y las implicancias que tienen en la vida de una persona la problemática del hambre, desde una alimentación inadecuada antes de nacer, que va implicando en la vida de esa persona a medida que va creciendo y qué significa para esa persona y para la sociedad.
Seguramente ustedes en estas jornadas van a tener múltiples momentos en los que van a hablar de esto que aparece marcado allí al final, las dos últimas barras, del crecimiento explosivo de la población que se viene dando en lo que va de este siglo. Y un poco la proyección que hacemos al 2050. Va a ser en el año 2000, estamos hablando de 6.000 millones de habitantes, en el 2010 estamos hablando de cerca de 7.000, y si esta proyección siguieran tal cual como está pensado, allí en el 2050 nosotros tendríamos 8.500 millones de habitantes, lo cual significaría que de alguna forma en relación a donde estábamos en el 2000, un crecimiento de más del 30% de la población mundial. Con esta referencia, que millones más, millones menos, no es distinta a la que están haciendo todos los organismos, todas las empresas. Si la discusión ahora fuera que no éramos capaces de alimentar 2.000 millones de personas por falta de alimento, de ninguna forma estaríamos en condiciones de alimentar 8.500. Es decir, el problema de falta de alimento se agudizaría. Si miráramos la realidad desde otro lado y dijéramos, en el 2000 no éramos capaces de alimentar a 6.000 millones de personas con alimentos excedentes en el mundo, si no cambiaran otras cosas, seguro que no vamos a poder alimentar a las 8.500 en el 2050. Este es pasando rápidamente estos temas porque seguro que son las cosas que ustedes van a trabajar más a lo largo de la jornada. Este es un mapa, un planiferio, donde describe la situación de desnutrición, marca la situación de desnutrición de aquellos países en que ese fenómeno alcanza más del 20% de su población. Detalles más, detalles menos, ahí aparece claramente África, un continente negro, es un continente castigado por todas las plagas, las enfermedades, los conflictos, las tensiones culturales, los problemas políticos, ¿no? Donde el resultado del colonialismo europeo se sigue manifestando en toda su crueldad. Seguramente en ninguno de nuestros análisis aparece que nosotros le tenemos que vender o poner nuestros alimentos a disposición de África, porque no pueden pagar. Entonces, la problemática del hambre es una problemática básicamente de acceso. Bueno, a ver, si volvemos atrás. Esta radiografía, esta imagen que está allí, aparece Bolivia con un porcentaje superior al 20% de población desnutrida. No es porque Bolivia no tenga recursos naturales para alimentar a su población, precisamente. Y seguramente eso pasa en muchos otros países. Bueno, esto lo paso rápido. Bueno, a nosotros nos parece que todos los análisis que podamos hacer, y después va a haber otra imagen parecida, esto uno podría seguramente hacer más de una mirada de esto. Allá están los autores de este diseño, el osito panda con las siglas correspondientes, donde lo que pone a consideración es que hay en el mundo aproximadamente 1.000 millones de productores, hay 7.000 millones de consumidores, pero entre esos productores y esos consumidores se produce algo muy, muy importante que es fundamental para entender
este problema del hambre y la alimentación. Hay aproximadamente 100 compañías que controlan el 25% de la comercialización y transformación de los alimentos, y entre 300 y 500 compañías controlan el 70%. Y ese evidentemente no es un dato secundario. Luego, esta copa que se usa mucho, porque parece muy didáctica, es muy didáctica para ejemplificar estos tipos de problemas de concentración, la vamos a ver referida a la concentración de la riqueza mundial. La vamos y la... Esa es la concentración de la riqueza a nivel mundial. El 20% de la población más rica del mundo concentra el 87% de la riqueza, y el 20% más pobre apenas alcanza a tener el 0,9% de la riqueza. Bueno, todos los analistas con algún grado de seriedad, cuando miran lo que está pasando ahora en el mundo, dicen que posiblemente este sistema, que es el sistema capitalista, en el que vivimos todos y la mayoría del planeta, sin duda, está atravesando una situación absolutamente inédita, porque por primera vez en la historia del capitalismo a nivel mundial, hay 4 crisis que se están superponiendo. Es decir, hubo momentos en que hubo crisis energética, hubo momentos en que hubo crisis alimentaria, hubo momentos con crisis económicas y financieras, digamos, la crisis del año 29 y 30 fue muy importante, explicó grandes cambios y grandes transformaciones a nivel mundial, etcétera, etcétera. Bueno, ahora es la primera vez en que aparecen simultáneamente la crisis energética, la económica financiera, la alimentaria y la climática global. De la energética tenemos antecedentes, referencias, hay bastantes cosas trabajadas, de la económica financiera también. La alimentaria es relativamente nueva. Digamos, a nosotros nos parece muy loco que se esté hablando en el planeta de crisis alimentaria. Es decir, que como consecuencia del ascenso de los precios de algunos alimentos básicos, que a nosotros nos beneficia y mucho, hay amplios sectores de la humanidad que han perdido la posibilidad de acceso a los alimentos. Y los alimentos son parte de la especulación mundial. Si en algún momento fue la burbuja de las hipotecas en Estados Unidos, ahora es la burbuja de los alimentos. Con los alimentos se especula lo mismo que se especula con cualquier otro bien que tiene la humanidad, independientemente de las consecuencias que eso pueda generar. Pero lo novedoso en esto, ¿sí? Lo realmente novedoso en esto, es la crisis climática global, cuyo impacto no estamos midiendo considerado en forma adecuada, por un lado, y por otro lado, no le estamos colocando adecuadamente en la perspectiva que hacemos de aquí al 2050. Bueno, esto Argentina, nuestra situación de producción de alimentos, ¿a cuántas personas alcanzaríamos a alimentar en nuestro país? ¿Cuántas argentinas alimentaríamos? ¿Cuántas habitantes en el mundo? Esta referencia es tomando como base exclusivamente calorías. Y dejando de tomar en cuenta que hay algunos alimentos básicos de nuestra población cuya producción ha disminuido significativamente en los últimos años.
Esta es la prospectiva que hacen, es decir, esto nosotros lo sacamos del Congreso CREA 2010, la prospectiva del consumo de granos, del destino de los cereales en el mundo en el 2025. Y fíjense cuánto va a biocombustibles, cuánto va a comida para mascotas. En un mundo donde lo que decimos que básicamente lo que queremos es alimentar a la población. Paso rápido porque alguien lo va a tratar. Los indicadores que tenemos de desnutrición y pobreza argentina, algunos muy recientes. Hay una información que está presentando el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que está presentando en estos días con unos datos realmente muy buena calidad, muy confiables y muy críticos. Y yo quería que básicamente, como nosotros entendemos que este es un problema que está pasando con la producción de alimentos, el abastecimiento de alimentos, el acceso a los alimentos. Es básicamente un problema que tiene que ver con el desarrollo. Queríamos pasarle un videíto que algunos seguramente ya conocen, que es como un clásico, que es el discurso del presidente Mujica el año pasado en Río +20, o sea, cuando los dignatarios del mundo y las organizaciones sociales rememoraron el año 1992, año en que se empieza a discutir la temática de la sustentabilidad a nivel internacional. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha
de Paráu, un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización que significa mirar por todo el planeta y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicúreo, Séneca, los aymaras, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado
y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, un poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Paso rápido las preguntas ordenadas. Paso rápido las preguntas de Mujica ordenadas. Y esto no es de Mujica, digamos, es algo que, bueno, para mí en mi vida, en mi historia fue personal y familiar, fue muy importante. Y tiene que ver con una frase muy conocida de un personaje muy importante en Brasil, el arzobispo de Olinda y Recife, Monseñor Helder Câmara. Esto es del año 60, 1960. Era el obispo de la región más pobre de Brasil, el nordeste de Brasil, la que sigue siendo la región más pobre. Y de alguna forma vincula los problemas concretos, inmediatos y cotidianos con la necesidad del compromiso solidario con nuestros semejantes. Bueno, y acá termino. Muchas gracias.